Muy buenas noches, bienvenidos a Desacuerdo. Antes de empezar nuestro programa, naturalmente, lo primero, felicidades La Paz, 213 años de esa revolución, 213 años que esa tea sigue encendida. Felicidades a todos los paceños que viven en La Paz y en todos los lugares del país, a todos los paceños que ha acogido La Paz, que en realidad no han nacido en la ciudad, pero que tienen el corazón puesto en esta ciudad que es tan generosa. Dicho esto, empezamos con la noticia más importante o el tema más importante de esta semana. Fue el anuncio de la reprogramación del censo que hacen de la mano el Consejo Nacional de Autonomías junto al Gobierno Central, que tenía que realizarse este 16 de noviembre, fue postergado para el año 2024. Calculan que se haría en mayo de ese año. La decisión se justifica por distintas razones técnicas, sin embargo, como casi todo lo que sucede en el país, esta decisión no está exenta de consecuencias políticas. En particular, fue el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que mostró su inconformidad y propuso un paro escalonado para rechazar la postergación. Al mismo tiempo, el gobierno central fue muy crítico con Luis Fernando Camacho por no participar en la reunión del Consejo Nacional de Autonomías. Lo dicho, el censo, como casi todos los temas en este país, se inserta luego en la polarización del país. Pero la pregunta que nos hacemos todos, ¿qué es el censo? ¿Para qué sirve el censo? Y el censo es una herramienta para el diseño de políticas públicas, sirve para definir prioridades de inversión, pero en Bolivia los resultados están cargados de la polémica porque los resultados luego dependen la distribución de los impuestos que se determinan a cada una de las poblaciones y la repartija de los escaños plurinacionales para la Cámara de Diputados. Dos temas, por supuesto, que no son menores. Existe otra discusión alrededor del censo, que es la pretensión de algunos grupos políticos de incorporar en la boleta censal la categoría de mestizo. Sin embargo, esta medida es desaconsejada tanto por la Oficina Técnica de las Naciones Unidas como por la CEPAL. Sin embargo, muchos políticos insisten en la incorporación de esta casilla y lo han dicho abiertamente con la finalidad de así superar el Estado plurinacional, desoyendo el primer artículo de la Constitución Política del Estado. Y yo creo que parte luego de las razones que hemos visto en conflicto el año 2019. Pero vamos a hablar de este tema, vamos a ahondarnos en este tema, las repercusiones políticas. Quiero ver qué es lo que han dicho los medios de comunicación sobre el tema que vamos a tratar esta noche. Existen en un país, así como las viviendas. Esto sirve para orientar las estrategias y políticas del Estado y así generar información estadística confiable, veraz y oportuna. El último censo en Bolivia se realizó en el año 2012 y generalmente, como en todo el mundo, se lo organiza cada 10 años. Sin embargo, el censo que debía efectuarse en noviembre de este año se postergó hasta mayo o junio del 2024. Se llegó a esta decisión luego del pedido del Consejo Nacional de Autonomías que reúne a todos los gobernadores de Bolivia. Este consejo se dio cita en La Paz y pidió al gobierno central la suspensión del censo. A esta reunión no asistió el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que ahora se opone a la suspensión del censo. Esta actitud fue duramente criticada por el analista Carlos Valverde, quien pidió explicaciones de esta inasistencia y el por qué no delegó a su vicegobernador. Una cumbre departamental de Santa Cruz, con presencia de cívicos, la Universidad Gabriel René Moreno, la Alcaldía Cruceña y la Asamblea Legislativa Departamental, amenazó al gobierno con iniciar un paro cívico
si no atiende su demanda de que el censo se realice este año. El lunes 25 de julio podrían iniciar un paro escalonado. Bolivia no es el único país que suspende su censo. En Brasil, su censo debía realizarse el 2020, pero fue postergado al 2021 y nuevamente fue pospuesto para el 2022. Chile del 2023 al 2024. Argentina del 2020 al 2022. Costa Rica del 2021 al 2022. Ecuador y Panamá del 2020 al 2022. República Dominicana del 2020 al 2023. También se suspendieron en Cuba, China, Costa de Marfil e Indonesia, entre otros. Volvemos. Esta noche vamos a hablar, lo hemos visto, de la reprogramación del censo. Quiero saludar esta noche a Ana Lucía Velasco, politóloga. Buenas noches. Buenas noches, Susana. Muchas gracias por la invitación. Con nosotros esta noche también David Huachalla, viceministro de Planificación. David, buenas noches. Buenas noches, Susana. Un saludo a ustedes y a toda la audiencia. Con nosotros también está, y desde Santa Cruz, Manfredo Bravo, analista, politólogo y docente de la Universidad Gabriel René Moreno. Manfredo, buenas noches. Buenas noches, Susana. Un saludo a los invitados también que nos acompañan esta noche y a toda la audiencia de La Paz. Muchas felicidades. Manfredo, voy a empezar contigo, al grano. ¿Qué es lo que está pasando en Santa Cruz? Muchas dudas alrededor de la realización del censo. Se ha realizado una reunión, un consejo, que han determinado entrar en paros escalonados. Se ha hablado de fraudes, pero la pregunta, ¿fraudes de qué y sobre qué, Manfredo? A ver, no, en realidad no se ha hablado de fraude en la cumbre que ha habido el día de ayer. Lo que se ha puesto en debate básicamente es la postergación del censo sin ningún fundamento técnico. Y creo que nosotros tenemos una comisión técnica que se ha conformado en la universidad con la expresidenta del Instituto Nacional de Estadística, la señora Melvi Vargas, gente que conoce mucho de los procesos censal. Está también Jorge Acamine, que ha sido gerente del censo 2012. O sea, tenemos gente que tiene conocimiento técnico para poder opinar y siempre hemos estado tratando de mantener nuestras expectativas con relación al censo en función a los criterios técnicos que ellos iban dando. Evidentemente, nos ha sorprendido a todos que a través de una decisión de un órgano que no tiene competencias para postergar el censo, se haya solicitado esta postergación sin haber evaluado realmente o haber puesto en evidencia realmente qué es lo que viene sucediendo con el Instituto Nacional de Estadística. Nosotros ya desde el mes de marzo que estamos con la Comisión Interinstitucional del Censo, reclamándole al ministro de Planificación, a la ministra en su momento y al director del Instituto Nacional del INE, que transparente el cronograma de actividades para ver de qué manera nosotros como universidad podríamos haber sumado esfuerzos para que el censo se lleve en término, ¿no? Como se había fijado la fecha. Pero nunca se nos hizo llegar esa información, siempre estuvieron retaseando la información, invitaron a nuestro rector a la ciudad de La Paz. En la ciudad de La Paz lo encerraron en una sala donde habían medios de prensa y explicaron lo que explican siempre, lo que se explicaba en los medios de comunicación, ¿no? Y entre los argumentos se hablaba de que el censo iba viento en popa, que no iba a haber ningún problema para su realización de noviembre, inclusive tras la renuncia del director del Instituto Nacional de Estadística, el señor que estaba a cargo indicaba de que todo el proceso estaba garantizado para el 16 de noviembre. Y bueno, la sorpresa ha sido que en un Consejo Nacional de Autonomías se pide con argumentos nada técnicos, más políticos, que porque llueve, que porque hay hasta la guerra de Ucrania lo han utilizado como argumento, que porque estamos en momentos de zafra, ¿no es cierto? El censo no se puede realizar.
Bueno, Manfredo, una repregunta a todo lo que has señalado. Esta postura de dudas, de la cantidad de dudas que usted expone, tomando en cuenta de que estas han sido trabajadas, digamos, con un grupo técnico desde la universidad, como usted nos relata. ¿Por qué cree, o sea, qué comentario nos hace en relación a que no hayan sido expuestas, por ejemplo, en esta reunión del Consejo Nacional de Autonomías, donde debió participar luego Luis Fernando Camacho, lamentablemente no participó, y luego, digamos, cuando sale el presidente de la Asociación de Municipios de Bolivia, que en este caso es el alcalde Torres de Tarija, o cuando salen otros gobernadores, ellos apuntan que sí hubo un consenso, ¿no es cierto? Entonces ahí nos preguntamos qué pasó, por qué Santa Cruz no expuso esas preocupaciones que se han trabajado, como usted nos cuenta, por ejemplo, desde la universidad. A ver, primero que nada, la convocatoria que se le hizo al gobernador, tengo entendido que fue un día antes de la reunión que hubo. La explicación que él da es que tenía una audiencia con el problema de su juicio y que a última hora finalmente se suspende la audiencia y obviamente no había ninguna coordinación con nosotros, con el comité técnico de la universidad, para entregar todos esos argumentos. Yo creo que lo importante aquí también a destacar es que en ese Consejo Nacional de Autonomía en ningún momento se debatieron argumentos técnicos. Yo conozco gente que ha estado ahí en el Consejo y todo fue expresiones que se virtieron con relación a problemas que tenían los municipios y las gobernaciones para poder hacer el levantamiento censal. En los argumentos que ya les mencioné. Nosotros hemos sido un poco críticos con el tema del avance censal porque nosotros manejábamos un cronograma y veíamos que había problemas en la ejecución de lo que debiera ser un cronograma censal y un rol de actividades precensal que en definitiva... Y ahí, Manfredo, perdón que lo corte, usted está hablando de que manejaban ya algún tipo de información de cómo debió ser. En ese marco, ¿no le parece información generada por nosotros, no claro, información generada por ustedes, precisamente. Eso me parece tremendamente importante, que la universidad haya generado una información. Y a partir entonces de esos criterios, ¿no le parece más bien coherente que se haya pospuesto el censo? Porque en efecto, desde la Universidad Gabriel René Moreno y algunas instituciones de Santa Cruz advertían ya que existían algún nudo de problemas. Entonces, dicho esto, ¿no es coherente más bien que entonces el censo se haya aplazado? Lo coherente, Susana, es que lo hayan aplazado habiendo dicho de que todo estaba bien, todo estaba corriendo en orden para realizarse el censo en noviembre del 2016 y de la noche a la mañana resulta que por argumentos no técnicos deciden postergarlo en un escenario que no está llamado para tomar ese tipo de decisión. Ahí nos quedamos un minutito, Manfredo. Paso con los otros invitados y en un momento vuelvo contigo porque creo que nos has abierto la cancha. Hay un montón de temas ahora que nos has dejado sobre la mesa para que empecemos la discusión. Ana Lucía, a ver. El censo está sirviendo, como lo hemos expresado al principio del programa, como una herramienta de polarización. Es decir, inmediatamente el tema se pone sobre la mesa y empezamos nuevamente a vivir la polarización. Por ejemplo, yo te voy a dar el ejemplo de la incorporación de la casilla de mestizo en la boleta, que los técnicos advierten que no es lo más aconsejable. La Oficina Técnica de las Naciones Unidas, la CEPAL, lo han dicho, pero algunos insisten, algunos grupos políticos insisten en esto y el argumento es: si no me pones, me invisibilizas, ¿no? Entonces, ¿por qué ocurre esto? ¿Nos puedes explicar? Claro que sí. Creo que es bien importante tener en cuenta que los censos, no el censo en Bolivia, no el censo del 2022, todos los censos en todos los países del mundo tienen dos dimensiones bien importantes. Una dimensión simbólica, política, inevitable, y una técnica, ¿no? Como tú bien decías al principio del programa,
Hay que recordar que la razón por la cual hacemos censos es porque el Estado necesita datos actualizados, fiables, para poder gobernar, para poder hacer política pública. Pero a la vez el censo es un momento bien especial de la vida de cualquier Estado en el cual el Estado dice, ok, te voy a ver, le dice a su sociedad, ¿no? Voy a generar estas herramientas para entender a la sociedad en la que tengo que gobernar, para poder leerla, ¿no? Y para poder hacer leíble a su sociedad, los censos, las encuestas en general van a crear categorías. Que es en verdad, no es algo que solamente hacen los censos. Cualquier ejercicio estadístico tiene que crear una categoría para poder cuantificar cosas que no necesariamente son cuantificables, como la identidad, que es algo tan abstracto y tan complejo, ¿no? El problema es que cuando lo hace el censo, es decir, cuando lo hace el Estado, esa categoría que crea para poder generar política pública, para poder gobernar, adquiere una especie de estatus de categoría oficial. Entonces, cuando nosotros metemos o sacamos una pregunta del censo, estamos oficializando o desoficializando, por decir esto que tú dices, invisibilizando ciertas cosas. Esa es la parte simbólica. Es ese momento en el cual el Estado dice, voy a contarlos a todos, enumérense, quiero saber quién es quién, tiene un profundo carácter político, como les digo, inevitable en cualquier país. Pero una cosa es político en este sentido de, wow, el Estado me está viendo y quiero que me vea, a político más coyuntural partidarizado, digamos, ¿no? Creo que eso es una cosa aparte. Volviendo a estas dos dimensiones del censo, tenemos que recordar que de todas formas, de fondo, el ejercicio del censo es un ejercicio técnico, ¿no? Y eso sí es algo que tiene que estar un poco por encima para que salga bien, simplemente para que lo que vayas a leer sea leíble, ¿no? Sea entendible, no midas otra cosa que no sea la que dices que estás midiendo. O lo que necesitas medir. Exactamente. Uh-huh. Sin embargo, no puedes obviar lo simbólico. Entonces, lo que creo que ha pasado en Bolivia es que desde el 2001, si no recuerdo mal, en un censo se ha empezado a hacer la pregunta de autoidentificación. Antes teníamos proxies. Para saber cuánta población indígena había, normalmente utilizábamos lengua materna o otras categorías para decir, bueno, si una persona habla aymara, quizás es aymara, digamos, ¿no? Sabemos que eso en la realidad no es tan así. A partir del 2001 se hace la pregunta. Entonces, esto es lo que les decía hace un momento. Cuando el censo, el Estado, a través de un censo, genera una categoría, no solo lee o interpreta la realidad, pero a la vez la está creando. Es como una escalera que se sube a sí misma, ¿no? Uh-huh. No solamente la lee, sino que la crea. Y lo que ha hecho ese censo, y no creo que lo haya hecho mal, pero creo que era una consecuencia esperable, es que ha generado una demanda en la sociedad en aquellos que no se han visto reflejados. Es decir, hay un grupo de la población que tiene el derecho a autoidentificarse a través del censo, y hay otros que no, que entraban en la categoría de ningunos. Era sumamente importante preguntar autoidentificación étnica, porque no hay, y eso se sabe no solo en Bolivia, sino en muchas partes del mundo, indicador más confiable para entender niveles de pobreza, situación de vulnerabilidad que la identidad étnica. Predice mucho mejor ese indicador que muchos otros. Entonces, era importante hacerlo, pero una especie de consecuencia que deberíamos haber esperado es que se iba a generar esa demanda de otros sectores que no son indígenas, que dicen, bueno, ¿y a mí cuándo me vas a contar? Yo también quiero tener esa autoidentificación. Pero esa es una interpretación, digamos, un poco como tú señalas, casi simbólica, porque no es que dejas de existir. Es que no eres, soy un boliviano que no se autoidentifica indígena. Claro. Es uno de los grupos no indígena. Uh-huh. Al haberse creado, creo que no solamente el censo ha creado esa demanda, sino también toda la creación del Estado plurinacional y demás, como dentro de este Estado plurinacional, ¿qué nación soy yo? ¿No? Creo que se ha creado una demanda, sea legítima o no sea legítima, está ahí. Uh-huh. Creo que si la ignoramos mucho tiempo, precisamente va a crecer mucho más. Pero estoy de acuerdo que la categoría específica de mestizo, ahí sí desde el punto de vista técnico, no es la mejor, porque es muy ambivalente. Lo que entiende una persona por mestizo puede que no sea la otra, y no vas a medir nada, no vas a medir correctamente algo, ¿no? Lo que se suele hacer en términos técnicos cuando surgen nuevas preguntas uh-huh. es que tú tienes, el censo no es el único momento en el que el INE trabaja, digamos, hay un montón de encuestas intercensales, encuestas de hogares, que se hacen justamente en los periodos intercensales, donde tú puedes poner a prueba ciertas preguntas. Yo creo que si esta demanda de
cierto grupo de parte de la población o desde los mismos partidos políticos de querer incluir en el censo la categoría mestizo, podrían haber hecho la gestión y ahora que se ha postergado quizás pueden hacerlo. ¿Por qué no ponemos a prueba la categoría en una encuesta intercensal y vemos si realmente mide o no mide algo? Técnicamente la puedes ir calibrando. Tal vez no es la palabra mestizo, a lo mejor quizás esa es otra, ¿no? Quizás el ninguno se logra, digamos, resignificar de tal manera que la gente no se sienta ninguneada, ¿no? Pero se puede hacer eso. Hablabas públicamente de tu rechazo al tema de que se incluya el tema de religiones, porque hay otra demanda que está puesta también, que es las iglesias han demandado que esté en la boleta también a qué religión te adscribes. ¿Por qué el rechazo con eso? Porque tenemos que recordar que el censo no es una encuesta de popularidad o de cosas interesantes que nos gustaría saber sobre Bolivia, ¿no? El censo es una herramienta técnica que el Estado utiliza para recolectar información, para hacer política pública, no para resolver ciertas cosas interesantes de la coyuntura, ¿no? La Constitución Política del Estado le prohíbe explícitamente al Estado hacer cualquier tipo de política pública basada en religión porque somos un Estado laico. Entonces pondríamos al Estado en un aprieto terrible. Poner una pregunta en el censo cuesta muchísima plata. Entonces les estamos obligando a que inviertan plata para recolectar un dato que luego les prohibimos usar. No puede, imagínate que sale el dato y luego dice, ese dato por si acaso tú no lo puedes usar porque la Constitución te lo prohíbe. Entonces sería malversación de fondos, digamos, ¿no? Yo aquí quiero recordarles, el censo no es el único ejercicio estadístico que se hace en el país. Hay un sinnúmero de muy buenas herramientas estadísticas que pueden recoger estos datos que son interesantísimos. Son muy importantes y se puede hacer casi mucho. A nivel interesante y luego para ejecutar política pública quizás no tanto. Son dos cosas diferentes. A ver, viceministro, la oposición al MAS argumenta que ustedes no quieren hacer el censo, que no les interesa, que prueba de eso es que lo hayan pospuesto, sin argumentación técnica, así señalan. Explíquenos, por favor, con qué criterios, lo primero, con qué criterios se ha decidido posponer el censo al 24. Bueno, al respecto hay que puntualizar algo que es muy importante. La realización de censos oficiales es una competencia privativa del nivel central del Estado. Por lo tanto, posponerlo podía haberlo hecho unilateral el gobierno nacional. Entonces, considerando de que el censo se estaba utilizando como una plataforma político-partidaria y había varias regiones, incluyendo Santa Cruz, que tenía observaciones al proceso que se llevaba a cabo, el gobierno nacional planteó que se reúne el Consejo Nacional de Autonomías, donde existe una representatividad política a nivel regional muy importante. No solamente están las gobernaciones, están los municipios, están las autonomías indígenas, originarias, campesinas, y en consenso, tal como lo determina la resolución del Consejo, se determinó la recomendación de posponer. Quien pospone, al fin y al cabo, es el gobierno nacional a partir del decreto supremo 4760. Lo único que hace el Consejo es una recomendación. Referente a los tiempos que teníamos para llegar al 16 de noviembre, reconocemos que no ha habido una muy buena difusión de los avances que encaraba el Instituto Nacional de Estadística. Es por eso que existían varias voces que trataban de llenar con especulaciones respecto a los avances que se tenía. Entonces, en ese sentido y en ese marco es que se encara este Consejo para tratar ya de disfrutar. Y unos puntos muy importantes del Consejo es que determinan que se evite la politización del mismo, que el Consejo Nacional de Autonomías también realice reuniones periódicas para analizar los avances que se vienen encarando. Es por eso que se recomienda que el censo se lo realice de mayo a junio de 2024 como máximo, ¿no? Entonces, en función a lo que se viene trabajando con una de las actividades más importantes, que es la columna vertebral del censo, que es la actualización cartográfica estadística, la cual, a recomendación del Consejo, se la realizará en coordinación con los municipios. Ahí podemos ver los avances, podemos ver si los tiempos para el 2024 no nos dan, o más bien podemos ajustar
esos tiempos, pero eso va a ser en función de la ejecución del operativo censal. El tema de la cartografía es algo que estaba sobre el tema sobre el ojo de la tormenta, ¿no es cierto? ¿Qué nos apuntan sobre el tema de la cartografía? ¿Esto avanza, no avanza? Los municipios, salía Johnny Torres y decía, a ver, el tema de la cartografía no está avanzado como debía estar. Si nosotros no tenemos una cartografía bien hecha, hacer un censo no tiene ningún sentido porque no va a reflejar la realidad nacional. Entonces, la primera repregunta sobre ese tema. Y la segunda repregunta, otra vez política. Hay una afirmación que apuntan algunos sectores, particularmente afincados en Santa Cruz, que dicen que el gobierno no quiere que se realicen el censo en realidad porque esto tiene que ver con los recursos, aquellos que gana Santa Cruz y aquellos que supuestamente pierden otros departamentos, incluidos La Paz, y también argumentan el tema de la parte de escaños. ¿Qué opinas sobre esta afirmación en cuanto a que no quieren que el gobierno central no quiere que se haga el censo por, digamos, beneficiar a La Paz? Bueno, al respecto a la primera consulta, la actualización cartográfica estadística tenía su avance. De que no se le estaba realizando de una manera coordinada o participativa ha sido una observación que plantearon los representantes municipales, ¿no? Es por eso que recomendaron que con esta ampliación se lo haga de esa manera. Pero se tenía programado iniciar en los diferentes departamentos para alcanzar la fecha del censo, ¿no? Referente a las afirmaciones de que el gobierno nacional no quisiera realizar el censo para analizar este tema de la distribución de recursos en desmedro de Santa Cruz o de alguna otra región, eso no tiene asidero, por el hecho de que hay que tener bastante claridad de que no es que sube la población y proporcionalmente va a subir los ingresos. El modelo de distribución es a través de unos factores de distribución que está entre el número de población del municipio, entre el número de la población total del país, ¿no? Entonces, en el peor escenario para Santa Cruz, si Santa Cruz crece en una proporción similar a la del total de la población boliviana, ese factor no se va a incrementar, no va a variar, ¿no? Entonces, se está generando un proceso de desinformación, ¿no? Con aras de aglutinar a los diferentes departamentos y que existe una escalada de conflicto. Como usted bien lo ha manifestado, todas las observaciones que podía haber tenido el gobernador, la universidad, podían haberlo canalizado a través de su participación en el Consejo Nacional de Autonomía. Y es bastante irresponsable por parte del gobernador movilizar a algunas instituciones cruceñas para justificar esa inasistencia. Porque Santa Cruz debería estar interpelando en este momento al gobernador por qué no ha asistido, por qué no ha informado de la reunión. La reunión, y es importante aclarar, se la realizó el 1 de julio, ya tenía conocimiento la gobernación de que tenía que asistir, ¿no? Si tenía una instancia colegiada que le podía asesorar al gobernador, debería haber cruzado esa invitación a ese comité técnico y todos los argumentos que ha planteado nuestro invitado en Santa Cruz, podía haber sido una oportunidad muy valiosa para que el gobernador, como una voz disidente en el Consejo, dé ciertos lineamientos para reconducir la postergación del censo, ¿no? Me tengo que ir a un corte. Quédese en desacuerdo que voy a volver con don Manfredo Bravo porque el viernes el Consejo, hubo una reunión en Santa Cruz tremendamente importante que ha tomado cierto tipo de decisiones y don Manfredo ha participado ahí. Entonces yo quiero que nos cuente qué decisiones son estas. Quédese con nosotros. Volvemos a nuestro desacuerdo. Esta noche estamos hablando de la reprogramación del censo y las consecuencias fundamentalmente políticas. Quiero volver con nuestro invitado desde Santa Cruz, Manfredo Bravo. Manfredo, en el Consejo, precisamente del viernes, se ha hablado un poco de esta cuestión de a partir de las proyecciones que se está haciendo el INE, el gobierno central pueda asignarle más fondos a Santa Cruz, precisamente porque se ha escuchado también que tanto desde la gobernación con la alcaldía atribuirían a falta, digamos,
hablamos de gestión a propósito de que no exista el censo, por lo tanto que se debe hacer una compensación. Dado que una de los cuestionamientos que sostenidamente se han venido dando desde Santa Cruz son precisamente los temas económicos, y tomando en cuenta que el déficit fiscal promedio está entre un 5 y un 7%, ¿de dónde crees que el Estado pueda sacar recursos para incrementarle dineros a Santa Cruz, además basados solamente en proyecciones? A ver, yo creo que hay que poner en claro lo siguiente, Susana, un poquito con los argumentos que se ha venido tocando el tema de la cumbre en Santa Cruz. Primero, no es una cumbre convocada por el gobernador, ni tampoco la solicitó el gobernador. Es una cumbre que, a consecuencia del decreto supremo, de la decisión, antes que lance el decreto, de la decisión del Consejo Nacional de Autonomía, el alcalde, el gobernador, el rector y todas las instituciones que forman parte de la comisión impulsora del censo 2022 decide tomar la decisión de convocar a una cumbre. Esto se hizo el día miércoles. ¿Ya? Primero que nada. Segundo, uno de los puntos que se toca dentro de esta resolución de la cumbre es el tema, fíjense, de un ajuste estadístico para la redistribución de ingresos. Pero acá no estamos hablando de que a Santa Cruz le corresponde más o le corresponde menos. Acá inclusive se ha propuesto la creación de un fondo de compensación para aquellos municipios que están perdiendo población. Acá de lo que se trata es que hay muchos municipios, ¿ya?, que no están teniendo los suficientes recursos para atender las necesidades básicas de salud, de educación, de saneamiento básico, de caminos, porque evidentemente la población, fíjense, dos consecuencias que se están dando. Uno, que por falta de atención, muchos municipios se están convirtiendo en expulsores de población. ¿Por qué? Porque van a buscar espacios a lugares donde se pueden obtener mejores condiciones de vida, ¿no es cierto? Si seguimos en las condiciones que estamos, donde no hayan los suficientes criterios para definir políticas públicas y atender estas necesidades, evidentemente se va a ir agudizando. Por eso nosotros no queremos postergación de censo. Creemos que ya tenemos un desfase de 4 años. Primero el desfase del 2000. Tenía que hacerse censo el 2000, la ley 2015 así lo establece, se hizo recién el 2001. Los resultados se entregaron el 2003. Después el censo del 2012. Tenía que hacerse el año 2010, se hizo el 2012. Los resultados recién se dieron el 2016. Y recién con los resultados del 2016 se hicieron los ajustes, con problemas ya de levantamiento censal de población. Habían problemas en la cartografía, habían problemas en el diseño. Y ahora, ya con ese desfase, estamos volviendo a postergar al 2004. O sea, estamos hablando de 4 o 5 años de desfase que tienen las mediciones censales en el país los últimos 20 años. Entonces, aquí yo creo que el tema, son importantes los recursos, Susana, pero evidentemente, pero aquí es ver de qué manera algo que está mal conceptualizado a partir de la información estadística que tenemos, empecemos a reconceptualizarlo en función a datos reales, objetivos. ¿Para qué? Yo qué creo, yo realmente creo que evidentemente el país está muy mal económicamente. Yo creo que ese 7% que decís de déficit, Susana, es bastante moderado. Hay otros datos que muestran hasta el 12% de déficit real que tiene en este momento el país. Pero fíjate vos que esa bolsa de dinero que actualmente está recibiendo el Estado, que se está distribuyendo con los criterios del 2016, ¿ya? Es totalmente irreal. Entonces, ¿quién tiene el monopolio de la inversión en este momento? El nivel central, porque es el que recibe el recurso. Y yo creo que el problema puede estar pasando de que el nivel central le cuesta, pues, soltar recursos para trabajar
para hacer de que las políticas públicas nazcan donde deben nacer, es en el nivel local. Ahí Manfredo, quédate por favor, porque creo que has apuntado algo que corresponde que le preguntemos al viceministro. ¿Es posible darle más recursos a Santa Cruz? Está demandando recursos por las razones que ha explicado nuestro invitado en Santa Cruz, Manfredo Bravo, pero también últimamente hemos visto que se ha apuntado desde la alcaldía, pero también desde la gobernación, que no hay obras porque no hay censo. Entonces, para, digamos, hacer este ajuste que demandan desde Santa Cruz, ¿es posible que el gobierno le pueda dar más recursos a Santa Cruz? A ver, respecto al primer punto, actualmente el marco normativo no establece que se pueda realizar una distribución de recursos a través de proyecciones, y eso es muy importante porque en el momento de realizar una proyección, bueno, las proyecciones de población que realiza el INE es un modelo probabilístico que tiene un margen de error, ¿no? El margen de error está asociado a la información que lastimosamente los sedes departamentales no brindan de manera adecuada al Instituto Nacional de Estadística. ¿En qué variables? Mortandad y mortalidad, ¿no? Por lo tanto, esa información, las proyecciones, no puede utilizarse para realizar ese tipo de análisis de distribución. Referente al tema de los recursos, y bien que se lo menciona, ya la ministra de la Presidencia así bastante clara. Es lamentable que Santa Cruz, considerando todos los aspectos que ha mencionado nuestro invitado en Santa Cruz, de las necesidades de ejecución de proyectos, la ejecución de Santa Cruz, su ejecución de inversión es del 9%, ¿no? De todo el país tiene la peor ejecución, ¿no? Entonces, eso es muy importante señalar y eso también es uno de los temas que se debería interpelar al gobernador, porque realmente es lamentable utilizar a las instituciones cruceñas, ¿no?, para realizar un proceso de desestabilización política que se está encarando desde Santa Cruz. ¿Las cuotas se les está dando a Santa Cruz? ¿A qué se debe que la ejecución de Santa Cruz sea solamente el 9%? Es debido a que no existe gestión por parte de la gobernación. Entonces, ¿no? El dinero ¿los recursos lo tienen. están en sus cuentas? Claro, los recursos los tienen en sus cuentas y no son capaces de ejecutar. Entonces, ahí también se debería interpelar la gestión del gobernador, considerando todo lo mencionado, ¿no? De que Santa Cruz ha crecido, que necesita proyectos, que necesita ejecución en políticas sociales, ¿no? Sin embargo, la gestión de la gobernación no va en esa línea, ¿no? Ana Lucía, ¿crees que esta demanda, respuesta, etcétera, que existe sobre recursos, proyecciones, el gobierno contesta que no pueden dar recursos a partir de las proyecciones, ¿no? Y por lo tanto son demandas que no son viables, ¿no es cierto? O sea, por lo menos así está establecido en el tablero, ¿no? ¿Cómo crees que esto vaya luego a afectar el escenario político? ¿Puede esto traducirse, digamos, en un conflicto sostenido y que pueda ser el eje articulador, digamos, porque el gobierno ha denunciado también que la oposición estaría buscando permanentemente algún hilo que pueda cohesionar a toda la oposición detrás de algo? ¿Crees que este tema vaya a ser ese eje articulador? Creo que ya lo es. Ya, o sea, la naturaleza o la potencialidad polarizante que tenía el censo era algo que al menos los analistas políticos ya nos la veíamos o nos la solíamos hace tiempo. Y diría yo, no tanto por el tema de presupuesto, pero mucho más por el tema de asignación de escaños. Algo que a mí en particular sí me preocupa un poco de la postergación del censo es que postergarlo no va a despolitizarlo, ¿no? O sea, esta idea de que, bueno, ahorita está súper politizado, lo vamos a postergar y después de unos meses todo va a estar bien, creo que va a ser mucho peor mientras más se lo postergue. O sea, la politización y la polarización que va a salir del censo va a ser peor mientras más tardemos en hacerlo. Como les decía hace un momento, lo más preocupante en todo caso es el tema de escaños, para mí, en el sentido que si se va a postergar el censo hasta el 2024, es un año antes de las elecciones del Bicentenario, un año antes de las siguientes elecciones nacionales. Obviamente los resultados no van a estar listos y por ende la redistribución de los escaños no se va a poder hacer porque no vamos a tener datos para hacerlas.
hay muchos datos que sí muestran que con seguridad hay mucha más población que ha ido migrando hacia Santa Cruz y que puede haber esta redistribución. Como las elecciones van a ser, es algo que no se puede postergar y va a estar ahí inamovible, a diferencia del tema de presupuestos, que finalmente con tal de que se haga bien el censo se puede esperar hasta tener los datos para no hacerlo con proyecciones y demás. Las elecciones, que además teniendo en cuenta lo problemáticas que han sido las anteriores, estas se van a mostrar como potentes potenciales de conflicto, ¿no? O sea, es decir, como no tenemos los datos que con seguridad nos van a dar más escaños, porque además el gobierno los ha postergado, entonces yo creo, si no lo tomamos en cuenta, una especie de dinamita, ¿no?, para las siguientes elecciones. Manfredo, quiero ir contigo. A ver, ¿cuál de las...? Quiero ir con Santa Cruz. Manfredo, a ver, cierto lo que nos dice Ana Lucía. Bueno, Santa Cruz es el departamento que tiene mayor dinamismo económico en Bolivia, eso es indudable. Este dinamismo económico ha causado que exista muchísima migración hacia Santa Cruz, gente de todos, lo hablábamos antes de empezar en el programa, tú mismo señalabas que ayer ha habido un festejo, pero que cada aniversario del departamento Santa Cruz tiene festejos porque acoge a gente de todas partes del país, ¿no? Entonces hay un apunte, ¿no es cierto?, en torno a que al recibir tanta cantidad de bolivianos en el departamento, por supuesto que el departamento requiere, digamos, de más recursos. Pero hay una crítica también en cuanto a esta afirmación que habla de la cantidad de los aportes, ¿no? Dicho esto, la agroindustria tiene un subsidio de diésel absolutamente importante y casi no paga impuestos por la propiedad de la tierra, ¿no? Esto es así. Tampoco paga impuestos por la cantidad de exportación. A raíz del tema del fomento a la exportación, no hay impuestos a la exportación y evidentemente Santa Cruz es el mayor departamento de exportación. Si uno se fija, para no ir muy lejos al país de al lado, ¿no?, a Argentina, los impuestos por exportación son altísimos. Entonces, ¿qué opinas tú cuando se escucha esta cuestión? Perfecto, evidentemente Santa Cruz acoge, evidentemente Santa Cruz es la ciudad más dinámica económicamente del país, pero ¿qué pasa con los aportes de Santa Cruz? A ver, yo creo que hay que mirarlos desde otra perspectiva, Susana. Santa Cruz es el espacio donde de alguna manera se están generando los recursos que sostienen los ingresos del Estado. Más allá de los subsidios, más allá de cualquier otro argumento de política pública que se le da al sector productivo, hoy por hoy Santa Cruz es el departamento que está generando los recursos más importantes que recibe el Estado para redistribuirlo al resto del país. Primero. Segundo, yo creo que el tema de distribución de recursos es importante, pero no es el eje fundamental y no es que es un problema que Santa Cruz exige. Yo quisiera descruceñizar este debate. El problema es para el país. O sea, Santa Cruz va a ser uno más de los afectados si es que no tenemos, como dijo ya el viceministro Huachalla, si no tenemos datos técnicos para hacer proyecciones, objetivos de confianza, con los niveles de confianza que se necesitan, es pues el argumento que exige la urgencia de hacer el censo que debió hacerse este año. Es el argumento fundamental, porque si no tenemos los datos reales o no confiamos en los datos de las proyecciones del INE, tenemos que llevar adelante el censo para tener datos sobre los cuales o en los cuales confiemos. Segundo elemento. Tercer elemento, Susana, yo creo que el tema de los escaños no es un argumento que la ciudadanía esté preocupada. Están preocupados los partidos políticos seguramente, pero ¿sabe qué? Aquí han participado más de 100 instituciones en esta cumbre, ¿ya? Todos coinciden en que el Parlamento solamente sirve para que la mayoría de parlamentarios, los que están a favor del gobierno, levanten la mano y le aprueben todo al Ejecutivo. No hay debate parlamentario, no hay fiscalización, no hay lo que se llama el resultado del trabajo que debieran hacer los parlamentarios de crear leyes. Todas las leyes que se crean
son creadas en el Ejecutivo y se levanta la mano en el Parlamento. No hay un Parlamento en realidad. Existe un órgano que legitima las decisiones del nivel central de gobierno. Por lo tanto, tampoco es ese el debate. Tampoco es ese el debate que le preocupa al ciudadano. Y no estamos hablando solamente de Ciudad de Santa Cruz. Estamos hablando de municipios que están en el área de las provincias, que son los que más sufren. Porque en Santa Cruz, al final, la economía informal ayuda a resolver muchos de los problemas. Pero en los municipios rurales de Santa Cruz y de otros departamentos es donde la gente sufre de verdad la falta de criterios técnicos y de información para desarrollar políticas públicas efectivas y eficientes que les resuelvan sus problemas. Manfredo, ese es el problema. Sin embargo, nosotros lo enfocas muy bien. Hemos visto solamente a Santa Cruz hacer este tipo de manifestaciones, Santa Cruz como departamento, y no así a las autoridades, por ejemplo, de los otros departamentos. Yo coincido en la crítica con usted en cuanto a el Parlamento y las funciones que tiene el Parlamento y la poca vitalidad de pronto que luego encontramos en el Parlamento. Pero lamentablemente, para que haya debate deben haber dos. Es decir, debe haber seguramente un oficialismo, pero también una oposición. Y yo coincido con usted, Manfredo, la visión que tenemos, la de la ciudadanía en general, desde la opinión pública en general, es que es un parlamento muy vacío, con muy pocas ideas. En eso coincido plenamente con usted y no sé si nos vamos a rasgar las vestiduras o no por un diputado más o menos. David, ¿el gobierno qué va a hacer para manejar el tema de lo del conflicto y digamos que haciendo un poco de perspectiva, se podrá mantener esta movilización, se podrá hacer un ajuste, digamos una negociación de pronto con Santa Cruz, en vez de hacerlo en mayo del 24, más bien hacerlo más cerca del 23, no lo sé. A ver, ya nos estamos quedando casi que sin tiempo, así que de forma muy resumida lo que le pregunto. A ver, al respecto es difícil encarar un proceso de diálogo cuando hay una amenaza, ¿no? La amenaza que ya han planteado en la cumbre, obviamente, es un factor que no nos permite entrar en diálogo. Sin embargo, el presidente ha manifestado que se va a reunir con los representantes del MB, ¿no? Ahí también está el alcalde Johnny Fernández, que esperemos que asista, ¿no? También ha planteado que se va a reunir con las universidades, ¿no? Entonces, existe toda la predisposición, sin embargo, este tipo de amenazas no favorecen para encontrar una solución a este tema. Y es importante mencionar de que la postergación del censo o del día del empadronamiento se lo ha realizado en consenso con 8 de 9 departamentos. Vamos a ejemplificarlo, por ejemplo, en la cumbre que han tenido el día de ayer en Santa Cruz y han determinado esas movilizaciones. ¿Qué pasa si un sector no ha participado? ¿Ese sector puede tumbar las definiciones de esa cumbre que ya han acordado? No. Entonces, de la misma manera, es irresponsable tratar de dejar de lado todos los consensos que se ha alcanzado en esa reunión tan importante. Uh-huh. Nos vamos a un corte, quédese con nosotros en Desacuerdo ya para nuestra última parte del programa. Interesantísimo programa sobre la reprogramación del censo. Ana Lucía, te voy a pedir una conclusión sobre lo que hemos hablado esta noche. Súper. Creo que el censo, va a sonar medio romántico, pero es un ejercicio que es realmente un arte, en el sentido de equilibrar estas dos dimensiones de las que yo les hablaba al principio, ¿no? Si lo técnico se impone y se olvida de lo simbólico, de lo político, se vuelve en un ejercicio sin mucho sentido para la gente que se va a beneficiar, ¿no? Si la sociedad no puede pedirle al Estado, por favor, mírame y contame y veme de esta forma, no se va a ver reflejado eso en las cifras oficiales, no sirve de mucho. Y lo mismo pasa al revés. Si lo político anula y destruye lo técnico, vamos a terminar midiendo pasiones, ideas y sentimientos y no los datos duros que necesitamos medir. Aunque parezca una excusa, parezca medio absurdo, hay detalles técnicos en los censos que sí son bien importantes. Como decía Manfredo hace un rato, que él decía que no era técnico, pero un poco sí es la lluvia. Cuando llueve, hacen un censo en Bolivia, no sé cómo será en Suiza, pero hay lugares a los que no puedes llegar.
Y si no puedes censar a alguien, entonces no estás haciendo un censo, ¿no? Entonces, hacerlo en época de no lluvia es muy importante. Y sabíamos de memoria, no es que nos estamos enterando recién este año que llueve a fin de año, ¿no? Entonces, hacerlo a mitad de año es importante. A finales de año, no nos olvidemos que las personas que censan son jóvenes de sexto de secundaria, a quienes hay que de alguna manera capacitar. Y si están a finales de año ya en vacaciones o terminando el año, ya graduándose, es muy probable que no estén muy concentrados, digamos, en el censo. Entonces, son cosas chiquitas que importan. Entonces, creo que está bien la reprogramación, pero a la vez, por el lado técnico, hay algunos detalles que son importantes tomar en cuenta, pero a la vez hay esta parte simbólica que viene de las regiones por ser contados, parte de grupos que no son indígenas que dicen, oigan, yo también quiero que me cuenten, que los podemos ignorar con la excusa de lo técnico, pero se va a convertir en una bola de nieve que va a ir creciendo, creciendo, creciendo hasta que ya no sea posible de ignorar. Tenemos que prestarle atención. Manfredo, vámonos contigo. Cierre casi a nivel de titular. ¿Qué nos dirías para cerrar? Nos ha fallado el audio de Manfredo. Vamos a ir primero con David y luego vamos a volver con él. David, un cierre casi a nivel de titular. Bueno, lo que el gobierno nacional ha tratado de poner con este Consejo Nacional de Autonomías es que sea un censo con consenso, que decía la resolución, ¿no? Por lo tanto, esperemos que Santa Cruz se sume al consenso que ha llegado el resto del país y todos trabajemos en la línea de que este censo nos dé la mejor información posible para obtener los datos que requerimos para el diseño de políticas públicas. Ahora sí, nos vamos a Santa Cruz. Manfredo, despídete, por favor, casi como titular. Bien, yo le pido aquí al viceministro que se comunique con el ministro. Estamos abiertos al diálogo en Santa Cruz. La Comisión Interinstitucional del Censo en su resolución está pidiendo una mesa de trabajo con el ministro y con su equipo, con nuestro equipo técnico, y veamos, ellos nos demuestran que de verdad no es posible hacerlo el 16 de noviembre. Busquemos una fecha técnicamente posible, que estoy seguro que mucho antes se puede hacer, y vayamos en consenso, como el gobierno quiere. Vayamos todos en consenso a una fecha que ya muchos municipios han expresado que, y no de Santa Cruz, sino también del resto del país, que se puede hacer el año 2023. Por eso. Gracias, Manfredo. Te agradezco mucho haber estado con nosotros y te agradezco la frase final. Yo creo que este programa, y eso es un poco la finalidad, partir de los desacuerdos para llegar a un acuerdo. Me encanta escuchar a Manfredo decir estamos abiertos al diálogo. Me encanta que se lo diga al viceministro en este espacio, porque eso, partamos del desacuerdo para llegar a algunos acuerdos. Yo creo que nadie en el país quiere llegar a conflictos, nadie en el país quiere parar. Eso siempre implica dolores y heridas y perjuicios y una serie de cuestiones. Así que me encanta esta conclusión, me encanta la conclusión que hemos llegado. Quédese en la programación de RTP, conmigo hasta el siguiente domingo. Muy buenas noches, gracias a mis tres invitados.